Bienvenidos al canal Unisofi. Como siempre nos acompaña el doctor Claudio Roberto Vázquez Alfaro, continuando con interesantes temas que él conoce bien, entre otros. Él es doctor en Derecho Constitucional. Vamos a hablar ahora sobre el sistema electoral y la democracia en México, pero en esta ocasión en relación al registro de candidaturas y la paridad de género, es decir, la participación también de las mujeres en la política. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Hola, doctor, ¿cómo está? Saludos a usted y a todos sus seguidores. Muchísimas gracias. Efectivamente, el día de hoy me gustaría platicar sobre el tema del registro de las candidaturas. Como sabemos, estamos ya en los 2 primeros meses de este proceso electoral que culminará el 2 de junio del 2024, con la elección quizá más importante por el número de cargos que están en juego, pero sobre todo porque habrá una renovación en la persona en quien se depositará la presidencia de nuestro país. Y en este punto me parece que es de gran relevancia retomar el tema de la participación política de las mujeres, en el sentido de que este asunto ha ido trascendiendo a lo largo de los últimos 15 o 20 años para incentivar cada vez de mayor medida la participación de las mujeres en los órganos de representación popular. Tradicionalmente, durante el siglo pasado, observábamos cómo tanto en los órganos representativos del Congreso de la Unión, los poderes legislativos estatales, la mayor parte de los integrantes eran del sexo masculino. El patriarcado o sistema patriarcal también tenía un reflejo en la conformación de estos órganos legislativos. ¿Qué decir, por ejemplo, de la titularidad de la presidencia en nuestro país? Hasta el día de hoy, durante toda la vida de nuestro país como un estado independiente, no hemos tenido una sola persona de género femenino, una mujer, ocupando la presidencia de México. Por esa razón, a finales del siglo pasado y a inicios de la década del 2000, comenzó a haber en México una gran tensión para permitir la participación y sobre todo fomentar esa participación de las mujeres en la política. Para ello se utilizó un tema importantísimo que tenía que ver con las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas se comprenden como una serie de disposiciones normativas que buscan poner en un mayor sentido de preferencia a las mujeres. Es decir, tratar de equilibrar esa balanza para incentivar la participación de la mujer en los órganos de la representación política. En un inicio, la Constitución se estableció que el 30% de las candidaturas se otorgara por parte de los partidos políticos a personas de un sexo diferente, de un género diferente. ¿Qué significa esto? Que ya fueran el 70% de hombres y el 30% de mujeres, o el 70% de mujeres, algo difícil, ¿no? Y el 30% de hombres, pero la idea es que se diera una distribución entre los dos géneros para participar en las candidaturas y con ello garantizar un puesto en los órganos de representación. Eso sucedió por allá del 2003, 2004, posteriormente se fue avanzando en estas acciones afirmativas y en el año 2020 nuestra Constitución fue reformada para establecer un mecanismo de paridad total. ¿Qué significa este tema de paridad total? Que después fue ratificado en el 2021 en el proceso intermedio de esa fecha. Pues significa que en todos los órganos legislativos de México existiera un 50% de mujeres y un 50% de hombres, en un mecanismo paritario, de manera que se permitiera y se incentivara esa integración paritaria entre los dos géneros. Hay autores que han propuesto que esta necesidad de que las mujeres participen de los órganos legislativos tiene que ver con un sentido de que puedan discutir y debatir sobre los asuntos públicos, tomar parte en el diseño de las políticas que atiendan las necesidades de la comunidad y por lo tanto estar presentes en esos debates y en esa toma de decisiones. De esta manera, insisto, se ha ido incentivando la participación hasta llegar al día de hoy a una paridad total. Esto resulta muy importante porque hace un par de días el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sus comisiones,
acaba de aprobar un acuerdo para que de las 9 gubernaturas que estarán en juego durante la elección del 2 de junio del 2024, 9 gubernaturas que corresponden a los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y también la Ciudad de México. De esas 9 entidades federativas, se establezca la obligación de que los partidos políticos postulen al menos a 5 mujeres. ¿Se imaginan esto? Que de las 9 candidaturas, 5 correspondan al género femenino. Ese es una manera de incentivar esa participación. Por supuesto que no falta decir que las dirigencias partidistas ven esto con muchísimo recelo, porque la verdad es que existen pocos cuadros en estos géneros femeninos y por lo tanto dificulta mucho la labor de los partidos al momento de definir las candidaturas. Quizá también tendremos, esto se perfila de esa manera, una elección presidencial entre mujeres. Eso Ya sí. tenemos 2 grandes bloques, el del partido en el gobierno y sus partidos aliados, así como la oposición, que ha formado una alianza en donde ambas candidatas, virtuales candidatas, que tienen otros nombres por estos mecanismos de participación que se han dado en los últimos meses, pero todos sabemos que ya existen 2 candidatas que participarán y van a disputar esa elección presidencial. Nos falta todavía conocer quién es el candidato o candidata del partido Movimiento Ciudadano y si algunas de las personas que han postulado para presentarse como candidatos independientes alcanzan esa característica. Pero insisto, al parecer, a nivel presidencial, tendremos una disputa electoral entre mujeres, lo cual garantizará quizá que tengamos por primera ocasión en México, durante esta vida independiente del Estado mexicano, a una persona a una mujer en la presidencia de la República. Esto es bastante simbólico, esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque, insisto, se trata de tener otro mecanismo de distribución del poder. Y por esa razón, en estos temas que estamos platicando respecto de la democracia en México, los sistemas electorales, es importante darle seguimiento a la postulación de las candidaturas. A lo largo de todo el país, durante los siguientes meses, vamos a observar cómo los partidos políticos, de acuerdo con sus estatutos y normas internas, van a definir a sus candidatos y candidatas a través de mecanismos de participación, a través de cónclaves o consejos políticos, o bien, como en el caso del partido gobernante, a través de encuestas o inclusive de sorteos. Lo importante es que en cualquier caso se debe garantizar esa participación paritaria de las mujeres. Y un último punto que me gustaría platicarles. El día de hoy también existen varias sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que debe existir una garantía de competitividad para estas mujeres. No se trata de que los partidos políticos coloquen a mujeres en aquellos puestos o candidaturas en donde saben que quizá van a perder, sino de lo que se trata es de que exista una efectividad de competencia para que efectivamente tengamos una paridad en los órganos legislativos. Último apunte, quizás recordarán que hace algunos años tuvimos un escándalo político de grandes dimensiones en la Ciudad de México, en donde una persona de nombre Clara Brugada, al no poder participar como candidata, se buscó sustituirla por un hombre, por una persona a quien le apodaban o le llamaban Juanito, quizá lo conozcan, lo recuerden, y que efectivamente, a pesar de que inclusive no estaba en la boleta, por esta decisión de las cúpulas partidistas, esta persona, este señor Juanito, resultó ganador, pero tenía la encomienda de que el primer día de funciones debía dimitir, debía pedir una licencia para que Clara Brugada subiera en su lugar. De ahí que conozcamos a este mecanismo de las Juanitas como las mujeres que piden licencia para que suban los hombres, aunque en este caso específico la situación se daba a la inversa. Me parece que como ciudadanía debemos tener mucho cuidado de este tipo de componendas que no hacen otra cosa que burlar la ley. Como hemos visto a lo largo de estas cápsulas y de estos videos que hemos generado en las últimas semanas, el sistema electoral mexicano es bastante confuso, complicado, bizarro en ocasiones.
pero es muy importante que como ciudadanía le demos seguimiento y puntualicemos que los partidos políticos cumplan con este principio de paridad para que todos, hombres y mujeres, tengan una representación digna en cada uno de los puestos de elección popular en nuestro país. Es el tema de esta ocasión, doctor. Muchísimas No, gracias. pues muchas gracias y muy importante siempre lo que comenta. Bueno, sigue siendo la responsabilidad de elección principalmente los partidos políticos, ¿no? En ellos va a recaer, desde luego, esta responsabilidad de que se lleve a cabo la paridad en las elecciones, porque son los que van a proponer. No, ahorita no hay otra forma en México. Tenemos las candidaturas independientes, pero aún así sigue prevaleciendo esta forma ya antigua. Y por cierto, Clara Brugada ahora pues también se lanza, ¿verdad? Como candidata por el Movimiento de Regeneración Nacional, probable candidata a la gubernatura de la Ciudad de México, ¿no? Pues a ver cómo resulta esto, ¿no? Porque fíjese que se ve la paridad, pero no se ve el número de gobernados. No es lo mismo, por ejemplo, si un hombre o una mujer va a gobernar la Ciudad de México y sin demeritar un estado muy pequeño como Tlaxcala, que tiene menos habitantes. Realmente no se compara el peso político, también no solo de la población que se va a gobernar, la economía que va a gobernar, muchos aspectos y problemas, o el Estado de México, por ejemplo, es algo que no se compara. Pues veamos a ver qué sucede, ¿no? En este desarrollo histórico. Ya platicaremos en otra ocasión, si usted lo tiene a bien, sobre estos temas. También, por ejemplo, faltaría ver que también se ha pronunciado, hay algunos pronunciamientos sobre los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Que también su participación es importante y muchas veces se ha dejado de lado, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Anoto el tema para las siguientes A ver si es cápsulas. Con todo posible. gusto. Gracias, doctor. Nos Hasta vemos. luego. Saludos a todos, suscríbanse, denle campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego.